Bueno, vamos a arrancar con un nuevo vivo. Hoy vamos a estar hablando con la escritora Mariana Travasio. Marce, ¿cómo estás? Coli. A veces Coli me saludas y por ahí está hablando el entrevistado y a veces se me complica responderte el saludo. ¿Cómo andas? Gracias por ahí por conectarte. Vamos a estar hablando con Mariana. Esperemos que pueda conectarse, es su primer vivo. Facu, querido, ¿cómo estás? Gracias por estar siempre. Sí, sí, saludos antes que se corte. No, ojalá que no se corte, Coli. Ahí le avisé que estaba entrando Marian, me mandó un mensajito que ahora se conecta. Marce, querido, ¿cómo estás, amigo? Patri. Valen. ¿Cómo se nota que manejás la barra, Marce, que sos muy puntual? Valen, querida, ¿cómo estás tanto tiempo? Marcos, un abrazo. Bonito, ¿cómo estás? Ahí está, Marian. Te voy a mandar la solicitud, Marian. Y cuando aceptes... Sí, se meten sin carpa, ¿viste cómo es esto? Ahí está, Marian. Hola. Hola, ¿viste que pudiste, que era fácil? Sí. Después de las charlas de anoche. ¿Cómo andas? Sí, sí, fue la charla didáctica que ¿Todo bien? Totalmente. Sí, sí. Te cuento, Estoy. al principio empieza a conectarse la gente, abajo te aparece lo que van diciendo. Si querés igual, yo o sea, presto mucha atención, yo te voy contando. Ahí está Marce, Sí, ahí te veo. saluda. Qué Ah, ganas bueno, antes estaba Valen. extraño. Qué ganas de No, es verlo. terrible. Qué ganas de juntarnos, ¿no? Hola, Leo. Qué bueno estaría. Hola, Ya vale. estaba, ahí está Valen. Hola, Bueno, ahí Gaby. Cami, Patri. Ah, te llega antes a vos, porque yo veo después. Vamos a esperar unos minutos, vamos a hablar todavía no en sí de la nota, si se conectan algunas personas más. ¿Sabes qué? Hoy me preguntaban. Mira, porque los extraño mucho. Qué ganas de abrazarlos. Ahí está. Ahí está Colifato, está Pablo Di Marco, se conectó. Ah, mandás corazones. Ah, vos encima escribís. Ya te manejás, bueno, tu primer vivo. Exactamente. Cero No, experiencia. qué lujo. Muy torpe lo mío, pero bueno, le podemos contar a los amigos que están todas las vicisitudes de anoche y todos mis temores porque nunca había estado en un video en Instagram y no tenía idea de cómo usarlo. Pero viste que es simple. Ahí nos saluda Silvia Arias Zurer, un beso grande. Silvi. Sí, bueno, Marce dice acá, Travasio juega, hace jugar. Hola, ¿Sabes Dani. qué? Bueno, a veces pasa, ¿no? Eso de mucha repercusión cuando por ahí a veces pongo un flyer en particular. ¿Qué es lo que se daba con vos? Hoy me preguntaban, me escribían por privado para preguntarme por dónde veo la entrevista con Mariana. Ah, bueno, Ah, vos vas saludando. te Igual podía si dar vos la hablaste, entrevista de te escuchan. Me hace reír. Igual si vos hablas, te escuchan, porque vos estás escribiendo al mismo tiempo. Sí, yo les escribo también. Bárbaro. Ahí está Dana, un beso grande. Bueno, primero quería hablar un poquito. Primero vamos a anticipar algo, que va a salir algo inédito después. Vamos a hablar algo, sí, sí. Así que bueno, eso ya, que la verdad que bueno, primero muchas gracias por la deferencia, porque bueno, No, un placer. Vamos a no hablar sabemos, un fragmento. justo el otro día, un fragmento de una novela. Sí. Justo el otro día, Valen, ahí que está conectada, también leyó algo inédito. Y bueno, nunca sabe quién está del otro lado, a veces es lo que hablaba. Lo que leyó Valentina, Volátil, cómo me gustó, Valen, lo que leíste. Hermoso, hermoso, qué ganas de Sí, seguir fue leyendo. muy lindo. Sí. Ahí, bueno, Marce está ahí, bueno, hablando. Franco, hola, Franquito, qué ganas de abrazar. Franco, saludos. Bueno, viste que uno hace mucho que no ve a la gente y por ahí es un buen momento para que te vean un ratito, aunque sea. Bueno, Valen, ayer, bueno, leyó algo, como te decía, algo inédito, después va a leer algo vos. Marian, bueno, quería primero empezar por lo nuevo, digamos, o dentro de lo último. ¿Cómo se dio la posibilidad de llegar a una editorial que a mí me gusta mucho, que es española, que es Las Afueras? Ah, sí, esperá que le contesto. Sí. Fue hermoso.
Fue hermoso, la verdad es que nada, qué sé yo, la historia me la enteré después en realidad, no supe por qué se habían interesado en la novela hasta que lo postearon por Facebook. Y yo estaba como muy curiosa, pero no me animaba a preguntar, así que bueno. Nada, vos sabés que ellos viajaron una vez a Buenos Aires y fueron a la bellísima Arcadia Libros del querido Pablo Pasos. Sí. Y entonces Pablo les dio esta novela, ellos la leyeron en el avión de vuelta a Barcelona y bueno, tuvieron ganas de editarla allá. Y la verdad que está siendo una experiencia hermosa, muy, muy bella, muy, muy generosa la recepción de los libreros allá. Estoy como así conmovida con eso en este momento. Estamos hablando de cómo si hiciste el perdón. De las Yo la afueras. leí, y fue lo primero que leí tuyo, me pareció excelente. Acá estuvo publicada por Metalúcida, bueno, y ahí se dio el paso a las afueras. Vos ya conocías, saludos a Debret, ahí que saluda. Eh, Extraño. ¿Vos cómo te llegó la propuesta? O sea, digamos, ellos, Pablo les dio tu libro, lo leyeron y ahí te propusieron publicar. Sí, 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 así fue exactamente. Sí, Y exactamente. ahí, bueno, yo veo mucho movimiento de ellos en las redes. De hecho, ahora están llegando los libros acá. Sí, aparte, ¿Hay algún...? libros hermosos, están armando un catálogo muy, muy lindo. Las Afueras es una editorial que empezó, creo que en 2017 en España, en Barcelona, y yo pude comprar en la querida Notampuan uno de sus ejemplares, un romance de provincias de Cornel Filipowicz, y es una novela que recomiendo un montón, es bellísima, es así como con tiene la mirada detenida centroeuropea en el detalle, ¿viste? Y es una historia profundamente abrazable, una novela hermosa. Y fue el único libro de ellos que pude leer. Espero después juntarme con más ejemplares. Sí, están llegando varios títulos de ellos acá. Sí, la Y distribuyo. quería hablar un poquito de Cenizas de Carnaval, Sí, que es, digamos, lo último que publicaste acá. Y primero quería preguntarte, porque lo que uno ve a lo largo de los cuentos, de los relatos que están en esa novela, que bueno, publicaste por Tusquets, bueno, el otro día estuvo conectada Paula Lucantis, eh, sí, y quería preguntarte, o sea, a lo largo de varios de los relatos hay como obsesiones. sí. Digamos, hablando una vez con vos me contabas que solés escribir sobre cosas que a vos te obsesionan. Y quería preguntarte, en este momento, ¿qué temas te obsesionan? Para escribir, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer un paréntesis para contestarte porque es un momento un poco raro, ¿no? Un poco atípico todo esto Sí. que nos está pasando. Entonces me pasaron cosas, por ejemplo, durante las primeras, no sé, 4, 5, 6 semanas de la cuarentena, la verdad es que interrumpí todos los proyectos de escritura en los que venía porque no podía seguirlos, ¿viste? Básicamente estaba como muy pendiente de lo que pasaba y de aprender protocolos de limpieza con lavandina y esas cosas. Sí, cambiaron muchas cosas, ¿no? Sí, de manera que bueno. Pero, y después me pasó también que una novela que la tenía como ya casi terminada, pero que me faltaba terminarla, que estaba como concentrada un poco en la noción de fracaso, ¿no? La tuve que interrumpir. Pero bueno, pero ahí retomé otra novela que estaba así como por la mitad, que es la que hoy voy a compartir un fragmento, que es una especie de mientras cuela, secuela, precuela, mientras cuela, de como si existiese el perdón. Entonces, como Uh, esa ocurre en un lugar como medio fantástico, esa la puedo seguir porque está como un poquito afuera, más lejos, ¿viste? Y después muy loco, porque estaba escribiendo otra novela que era una novela epistolar sobre una mujer un poco loca que la internaban en una casa en el sur de Estados Unidos que no tenía ventanas y para que se hiciera un tratamiento psiquiátrico ahí. En realidad ella no estaba loca, pero bueno, la tomaban por loca, la mandaban ahí. Y era toda una historia de encierro. Entonces cuando vino la cuarentena, la verdad es que tuve que alejarla porque era un poco absurdo seguir escribiendo de un encierro ficticio
en un momento así. Es cierto. Así que bueno, ahora estoy Y, volcada a la mientras escuela de la novela anterior. y justo te iba a preguntar, que algo ya lo respondiste recién, si estabas pudiendo escribir. Bueno, la primera parte digamos que no, y No, lo ahora es que como quería hacer, que volviste a entrar en ritmo. no, no, sí, me costó mucho. Fue una etapa en la que tampoco pude leer, ¿eh? Estaba como totalmente tomada por, qué sé yo, por todo, por lo que estaba pasando, por las noticias, por habituarnos como a cosas, a otro modo de vida, ¿no? Otra dinámica intrafamiliar también, interna, ¿no? Doméstica. Fue como, las primeras semanas fueron de mucha energía metida en eso. Creo que ahora estamos como un poco más habituados, o qué sé yo. Ya hay una rutina, los días son, el otro día con Rubio decíamos, ¿no? Que los días son coso y domingo, hay como una continuidad. Sí. Eh, Bueno, no, todo pero parece lo mismo. no, porque el fresno de mi ventana ya le barrí todas las hojas y ahora está pelado, está desnudo, entonces sé que estamos en invierno, pero digo, es curioso que ya estemos a mitad de año, ¿no? Todavía no nos Sí, vimos. es limpiar sobre lo limpio a veces, ¿no? Hay como uno, por eso también, bueno, tiene que ver con cosas de las obsesiones que también a veces eh, vos tocás en los cuentos. Ahí nombraba Facu Moreno, que leyó tu libro, de hecho en algún momento hemos hablado con él del tema, y hablaba de Loprete. Sí, no lo vi, no lo llegué a leer, perdón, me Sí, entretuve. sí, justo lo nombró y me acordaba de, bueno, de Loprete que está en Ceniza de Carnaval. Quería, bueno, si querés contar un poquito cómo nace esa historia. Loprete de cenizas de carnaval. No, perdón. No, Loprete también es No, otro Loprete, pero porque nada, yo con los nombres para sí, no pensar mucho sí, resuelvo. no es el jefe del que se le mueren Ah, los dos abuelos. cenizas de carnaval, ese. Me habías hecho dudar. No, 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 Digo, pero está lo bien, leí. razón vos, perdón, Sí, la historia de Loprete. Bueno, sí, esa historia nace, la de cenizas de carnaval nace de una anécdota de confluencia de cosas, ¿no? Ayer la escuchaba a Valen, te escuché ayer yo, eh, que contaba que para escribir a veces necesita como esa cosa de ida y vuelta con el afuera, ¿no? Eh, y bueno, esta es una historia que sí nace de un ida y vuelta con el afuera. Por un lado, la anécdota propiamente que se cuenta en el cuento me la cuenta a mí un conocido. Pero por otro lado, un tío de mi mamá había fallecido a los 90 y pico de años y su mujer, con la que habían vivido algo de 70 años juntos, así la vida entera. Yo entro al velorio, una noche de mucho frío, y, y la veo a ella toda chiquitita, porque era chiquitita, así, sentadita al lado del cajón y no se movió en toda la noche. Y hacía un frío cagarse, era de esos velorios de la noche entera, ¿no? Un lugar muy lúgubre, muy feo. Bueno, y entonces, nada, a mí me conmovió mucho esa imagen, viste, de esa mujer ahí sentada al lado del cajón, impertérrita, inmóvil, y me quedé con eso. Y la historia fue que yo estuve un rato en ese velorio y me fui, pero después me enteré que ella no se movió para nada en toda la noche, solo se paró la mañana siguiente para ir a enterrarlo. Y cuando volvió del entierro, ellos habían tenido una hija que había fallecido y solo les había quedado un par de sobrinas. Entonces una sobrina la acompañó a la casa a ella. Y bueno, ella se acostó a dormir y ya no se despertó. Entonces a mí me interpeló bastante esta cosa, porque si uno supusiera que, no sé, que esta mujer se enfermó, que le agarró, no sé, una gripe, una neumonía, algo, y que entonces agonizó y murió, pero esta cosa de bajar la térmica, ¿viste? De morirte en cuestión de minutos, de irte a dormir y como si uno pudiera decidir, bueno, basta. Y ella me había dicho en el velorio, para mí ya está, ¿no? Entonces es muy loco. Y la historia que me contaron, que es la que narro en el libro, es una historia semejante. Es un hombre que cuando termina de cumplir la voluntad póstuma de la esposa, que era que le tiraran las cenizas en un determinado río, al día siguiente muere, ¿no? Entonces a mí me impactan esas muertes que no son muy explicables solamente desde un aspecto biológico, ¿no? Como cómo apagar un cuerpo en horas, desde una decisión vital, qué sé yo, ¿no? Sin tirarte a las vías de un tren, sin tomarte un cianuro, qué sé yo, sin abrir las perillas de gas, no sé, es como algo ahí medio, como una pregunta, ¿no? Si esta gente muere de frío, de qué carajo mueren, pero bueno, nada, me pareció casi inverosímil, como morir de amor en el siglo XXI. Marian, para el que no sabe, vos estudiaste psicología y después te especializaste.
bueno, en criminología, ¿no? Psicología forense. Forense, sí. Y quería preguntarte, bueno, ¿qué tomás de eso para poder escribir? Vos trabajaste mucho tiempo. Sí, pero no, en general, no, no, me funciona en la cabeza como compartimentos estancos, ¿viste? Cuando escribo, escribo, no, una sola vez, creo, dos veces tomé algo de la experiencia propiamente de profesional y lo pasé a cuentos. Uno es el cuento eh, de un libro que se llama Cotidiano, de cuentos que editó mi querida Baltasar Editora de Rosario, que es un cuento que se llama En Construcción y que narra la historia de una mujer que perdió la memoria y que fue un caso real que yo perité, una mujer que se le había caído un pedazo de mampostería caminando por la vereda en el microcentro porteño y a partir de ese golpe en la cabeza ella pierde la memoria. Y yo tuve que peritar ese caso y bueno, básicamente te preguntaban si de verdad que había perdido la memoria o si estaba fingiendo. Y la mina había perdido la memoria. A mí me llamó mucho la atención porque cuando entra eh, a la entrevista, yo le hago un montón de preguntas, ¿no? Una especie de anamnesis y me contesta todo con mucha solvencia. ¿Quién era el marido, los hijos, la madre, el padre, enfermedades, todo? Y le digo, perdóname, ¿qué es lo que no te acordás? Y me dice, no, yo todo esto me lo aprendí de memoria. Ah, increíble. Entonces me empieza a contar que nada, que la familia le acerca un choclo, porque le dice que le encantaban los choclos y que ella detesta ahora los choclos. O la familia le decía, le acercaba una blusa amarilla, le decía, en tu cumpleaños te ponía siempre esta blusa amarilla porque te encantaba. Y ella me decía, me parece tan horrible el amarillo. Y decía que el marido la abraza y lo mira, me decía, no sé quién carajo sos. Era como toda una cosa. Y entonces, nada, traté de reconstruir, tomando algunas de estas hilachas de ese caso real, eh, en ese cuento que se llama En Construcción. Eso lo hice. Y después otra cosa que recuerdo es un cuento del libro de Cenizas de Carnaval que se llama Matriz, que en realidad yo me senté ahí a contar una anécdota que había ocurrido al interior de un psiquiátrico en la Cal 70, que era una historia que me había contado mi ex suegro, que era psiquiatra, y que era el de una mujer que insistía que tenía serpientes en el estómago. Y estos tipos una vez la operaron, le abrieron la panza y le hicieron creer que le habían sacado la serpiente, la abrieron y la cosieron y la cerraron, ¿no? Y la mina chocha en las primeras entrevistas posteriores a la operación real, contenta, que estaba aliviada, que le habían sacado las serpientes, pero tipo que en la segunda o tercera entrevista fue muy enojada y le dijo, doctores, se olvidaron los huevos adentro. Ah, Es increíble. como, claro, entonces le volvieron a nacer las serpientes, ¿viste? Y En yo Madrid, tenía, esta madre es la que obliga a los hijos a cepillarse mucho tiempo los dientes. entonces yo en realidad quería contar esa historia, pero viste como me pasa a mí a veces cuando me siento a escribir que nunca, no sé, en general me dejo llevar por lo que sobreviene, entonces me pasó que terminé escribiendo otra historia y esto está como una anécdota al interior del cuento de Matriz, pero en realidad tenía ganas de escribir esa historia y escribí otra cosa. Eso Y es. ahí nombraron un cuento que a mí me gusta mucho también, que es Entre Gardenias, también me parece uno de los mejores. Y te hago una pregunta ahí que hace Pablo. ¿Tenés después para leer Entre Gardenias o te complico mucho? No, lo tengo, Sí, tengo el libro ahí Lo traigo, sí, sí, leo un sí, fragmento, sí, sí. sí, 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 después. Ahora te quiero hacer una pregunta de Pablo. Ahí Pablo Di Marco dice, escribir un libro de la calidad de Como si existiese, ¿fue un aliciente o te tiró presión a la hora de escribir el siguiente libro? Eh, yo primero agradezco, gracias por el comentario no, mirá, yo, viste, Mauro, que creo que uno escribe lo que puede, ¿no? Nunca escribís lo que querés, qué sé yo. Eh, Escribís lo que podés en el momento en el que podés. Hace un rato hablábamos, yo te contaba que venía con un proyecto, o dos, o tres, estoy andando con varios, porque tengo una especie de zapping mental tremendo últimamente, pero, eh, pero de golpe no podés más escribir eso, ¿viste? Y de golpe podés otra cosa. Entonces, por ejemplo, esto que vamos a leer ahora, un fragmentito de la novela que está mi escuela de Cómo se existiese el perdón, es lo único que estoy pudiendo escribir ahora. Todos los demás proyectos no pude. Entonces, no sé, yo creo que uno escribe lo que puede, uno escribe
eso, básicamente, lo que podés en el momento en el que podés, ¿no? Pero igual te pregunto, ¿no? Volviendo a lo que preguntaba Pablo, en algún punto vos llegás, bueno, llegás a una editorial como Tusquets, que es relativamente grande, digamos, eh, y por ahí, para el que por ahí quiere llegar a una editorial así, es como que te empezás a fijar en, bueno, no puedo bajar de la calidad de texto por ahí, ¿no? De la editorial, ¿no? No tenés en ningún momento esa presión. No, esto me acuerdo que una vez lo hablamos en una entrevista en casa, algo parecido, eh, que vos me preguntaste si yo, algo así parecido y si escribía. Me pasa que soy medio, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, Me pasa con la escritura como me pasa con la lectura, ¿no? Me parece que es como un momento de encuentro gozoso con algo, ¿viste? Cuando te sentás con un libro que empezás a dialogar y que te gusta, es un encuentro íntimo entre vos y ese diálogo que estableces con ese texto que estás leyendo. Y, y a mí cuando me pongo a escribir, en realidad estoy en una especie de cueva, ¿viste? Muy estoy dialogando, yo tengo un malambo en la cabeza, entonces yo dialogo con esas suertes de fantasmas que me sobrevienen. Y entonces, en verdad, como te decía, escribo lo que puedo y con lo que puedo dialogar en ese momento, entonces nunca estoy como muy pendiente de qué va a pasar. De hecho, como también escribo medio a tientas, porque nunca me armo un plan de escritura, ¿viste? Es como que voy tirando del hilo a ver qué viene y como que de las cosas que más me divierten de la escritura es esa deriva, ¿no? Esa dimensión de descubrir a dónde me lleva una escena y la otra, y como que cuando cierro una escena ya imagino la que sigue y se va como tejiendo sobre la marcha. Pero yo me divierto mucho haciendo eso. Y a veces, obviamente, que voy a mal puerto, porque como voy tirando el hilo, a veces el hilo me lleva a unos caminos imposibles de seguir, ¿no? Y como que me pasó con una novela larguísima que me la pasé como, ahora la tengo abandonada, no sé qué va a pasar con eso, pero me pasó con una novela que me empecé a divertir y se volvió cada vez más desopilante y se empezó a complejizar, a complejizar, a complejizar. Iba por la página 400 y sentí que se me fue a la mierda y la abandoné y estuve 4 años con eso. Entonces a veces te va mal con digamos, ese sistema, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero Bueno, el otro día, justo hablando con Sancia en un vivo, él decía eso, que él también no se fija en un plan. Él se pone a escribir sin saber hacia dónde va. sí, Bueno, lo escuchaste. Sancia, Bueno, cagar de risa, Sancia, no sé, hoy no está, pero ¿cómo me hizo reír con la anécdota del perfume, del Forever 21 era? sí, 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 sí. De los Sí, chicos. que pensaba que con eso se levantaba las minas. Sí, 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 no, muy gracioso. Además, contó varias. Pero bueno, él decía eso, que por ejemplo, Junga la primera escritura la escribió en 2 semanas, pero él ya la tenía toda en la cabeza. Sí. ¿Te pasa que tenés historias ya muy armadas en la cabeza que después te sentás y salen de un tirón? No, sí, es parecido, pero no así. A ver, me pasa, por ejemplo, lo que ahora estoy escribiendo, desde que terminé la novela anterior, está, pero no sé bien qué es, pero es algo que me quedó reverberando de un par de escenas de la otra novela que no las pude desarrollar porque la novela estaba en primera y eso me cercenaba narrar un montón de cosas que pasaban y que en paralelo, pero que no las podía meter ahí en esa novela, ¿viste? Pero que me habían quedado con ganas de contarlas. Y uno de los personajes de Como si existiese el perdón que me quedó reverberando mucho en la cabeza fue Iris, que es la vidente que asistía a la doña Ofelia, la madre de los Loprete, que estaba totalmente loca, y que un poco la única que la calmaba era esta vidente, y que una vez se produce un diálogo entre la vidente y la madre de los Loprete, y la madre de los Loprete, repodrida del marido, le dice que lo parte un rayo, y al otro día lo parte un rayo sobre el caballo. Entonces a Iris le empezaron a tomar más respeto, ¿no? Cuando venía a asistir a doña Ofelia al rancho de los Loprete, la gente prácticamente se persignaba. Entonces ese personaje Iris quedó como apenas enunciado en la novela y su vínculo con Doña Ofelia también. Y a mí me encantó. Entonces, por ejemplo, ahora estoy un poco con eso, ¿viste? Como retomando algunos personajes de Como si existiese el perdón que quedaron un poco apenas esbozados en la novela. Y el otro que me divertía mucho era Miranda,
que era el viejo que se había enloquecido cuando murió la mujer también, entonces sí que soñaba con ella. Y Y ahora entonces, bueno, van a volver en esto que estás escribiendo. sí, ahora estoy con Iris y con Doña Ofelia y todo ese mundo de las tierras de agua, digamos, sí. Ahí Bernardo Bonacalza pregunta, Mariana, ¿llevas diario personal? No, no, sabes que no puedo porque no me la creo. No, no, no. Lo que llevo, a ver, no lo tengo acá a mano, pero algunos tengo. Llevo anotadores, o sea, escribo así yo, ¿ves? Espérate, a ver, no sé si se ve. Llevo así anotaciones, Ah, eh, perfecto. pero en papel. Ah, mira, acá tengo. Yo tenía el celular apoyado, ¿ves? Así, escribo todo el tiempo en cuadernitos, pero escribo ideas para ficción, no Claro, escribo. ideas. Claro. O sea, mi diario Ahí de pregunta, vamos. Mariana, ahí pregunta Andrea Fraso, ¿los Loprete aparecen en la nueva novela? Sí, sí, aparece. Sí, sí, sí. Discurre en el pueblo aledaño al campo de los Lopretes, la nueva novela, digamos. Ahí Franco M. Rosso pregunta, ¿cuándo vuelve en el próximo, con el próximo? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo volvemos a abrazarnos, Rosso? Yo quiero saber esto. Y bueno, si querés leer un poquito ahora. Sí, dale, leo el comienzo de la... Un segundito que abro la compu. Leo el comienzo de esta. Dice así. Tengo la compu. Dice, estábamos en lo de Anselmo esa tarde. No serían más de las 2. El sol todavía quemaba cuando lo vimos llegar. Parecía un hombre destartalado, como si le hubieran quitado el alma y solo le quedara el pellejo y unos pocos huesos empecinados en arrastrarle los pies. Lo vimos llegar de lejos, cuando el Tala levantó la vista y la dejó clavada en esa figura que se nos acercaba como a empujones. Nos quedamos quietos, apenas mirando la porfía con la que venía llegando ese cuerpo seco de alambres envueltos en cuero curtido. Los ojos se los pudimos mirar cuando los tuvimos cerca. Los traía cansados. El Tala se paró a preguntarle quién era. Compadre, ¿qué lo trae por acá? Y esos ojos lo miraron al Tala como si quisieran decirle a qué venían, pero la lengua no se le articulaba para nada. Tulio le ofreció un poco de agua. Trae unas gotas, compañero, parece que trae el garguero reseco. Y fue decir eso y el hombre se desplomó a los pies del Tala, como si el aire que traían los pulmones se le hubiese agotado todo en el último paso. El brazo de Tulio quedó un rato a destiempo en el aire, con ese vaso que venía de ofrecerle, mientras el Tala se agachaba primero y nosotros después a mirarlo de cerca. Tenía los pómulos para afuera, puro hueso, y el resto de la cara hundida, toda ajada. Le habían quedado los ojos abiertos. El Tala apoyó una oreja sobre el pecho del hombre con recelo y esperó un rato, y al cabo dijo que no, no, compadres, este hombre se ha ido. Y tenía razón, porque al ratito nomás ya se acercaban las primeras moscas, como si ese hombre se hubiese venido pudriendo por el camino. Bueno, así empieza Muy la bueno. Igual novela. después puedes leer un poquito más, ¿no? Después sí, o Sí, no. sí, 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 si quieren Ah, leerlo. bárbaro. Leo otro fragmento. Muy bueno. Sí, sí, después sí. Quería preguntar, en cómo si existiese el perdón, tocás el tema de una venganza, hay una redención. ¿Qué temas podés adelantar de esta novela? ¿Qué temas vas a tocar? Eh, yo no lo sé. Hasta que no la termine, no tengo la menor idea, la verdad, te mentiría. No sé por qué caminos me va a ir llevando la historia. Estoy como en plena acción de la historia misma y como me dejo llevar, ¿viste? Partí de esta es una escena que yo vi una escena que me dispara este inicio en Brasil, en el Nordeste otra vez, el verano, el invierno pasado, el julio pasado, un hombre muy delgado que venía como tropezándose con la vida, ¿no? Y me quedó esa imagen y la tomé para empezarlo. Y después fui tirando del hilo, así que ahora estoy como metida en el berenjenal de lo que van haciendo estos personajes, pero yo nunca sé a dónde, yo los sigo.
No. Vamos un poquito más si querés. Leo un ¿Querés? poquito más. Leo. Sí, sí, Bueno, sí. ahí termina el capítulo 1. Leo un fragmento del capítulo 2. Ahora terminan leyendo todo lo que tenés escrito. Mucho después supimos que se llamaba Ramos, pero aquella tarde no sabíamos nada de ese hombre que había venido a derramarse a nuestros pies. Nada en su figura nos traía recuerdos. Nos pasamos días queriendo adivinar por qué ese despojo de hombre, que apenas si caminaba en su magrura, se había tomado la molestia de traernos su último aliento. Se le ocurrió al tal a una tarde eso de ir a preguntarle a Iris, esa mujer esmirriada que sabía de remedios y de presagios, si acaso nos podía decir quién era ese hombre que había venido a acabarse a lo de Anselmo. Fuimos el Tala y yo a golpearle la puerta. La encontramos afuera, al lado del burro. Es probable que estuviera a punto de ir a lo de doña Ofelia. Para eso usaba el burro nomás. Nos vio llegar de reojo y nos esperó de pie al lado del animal. Tenía el morral en las manos. Apuramos el paso y le explicamos. Venimos a hacerle una consulta, doña Iris. Se nos apareció un hombre en lo de Anselmo. No sabemos quién es. Se nos desplomó antes de que pudiéramos conversar un rato con él. Lo enterramos ahí nomás donde cayó. Iris nos miraba muda, con esos ojos arrugados que tenía. Se colgó el morral y antes de treparse al burro asintió con la cabeza. Vuelvan mañana, dijo, y la vimos arrancar, su cuerpo diminuto, camino a los Lopretes, a lo de los Lopretes. No, ese es. Bueno, muy bueno. Sí, acá me reía recién, Miguel Sardeña decía que no nos vamos hasta que no leas toda la novela. No la va a leer toda porque no la tiene toda terminada, pero bueno, lo que tiene escrito por ahí. Ah, te hicieron un par de preguntas, ahora voy a ver si las puedo ver acá. Eh, Acá Erika.m.villa dice, hola Mariana, ¿en qué sentido usás esa gramática o esa sintaxis cuando te referís a la voz que buscás o encontrás para narrar una historia? Me repite la pregunta, por favor. ¿Cómo? Hola Mariana, dice Erika, ¿en qué sentido usás esa gramática o esa sintaxis cuando te referís a la voz que buscás o encontrás para narrar una historia? Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta. Lo que sí puedo decir con seguridad es que me siento a escribir cuando encuentro una cadencia, encuentro una voz, encuentro una gramática de una voz que me dan ganas de seguirla, digamos, ¿no? Básicamente ese es mi modo. Hasta que no encuentro el tono de lo que quiero narrar, no, en realidad no puedo como empezar nada, ¿no? Así que bueno, lo uso en ese sentido. No sé si responde la pregunta, ya me dirás. Bueno, Erika, Pero si querés, claro, si querés, no, si te pregunta respondió o ampliala o, de ¿no? fruta. Pero básicamente sí, es como a mí me funciona muy auditiva la escritura en general, ¿viste? Como que necesito bueno, eso, un tono, un registro, supongo que nos pasa a todos, como escuchar algo que, que te parezca que lo podés seguir. Y a veces, Música que tenga también. y es una cuestión de tono, porque en realidad cuando te sentás, a mí me pasa de sentarme a escribir con una idea y de no encontrar en la escritura, ¿no? En el ensayo de escritura, una voz que la narre y son esas cosas que quedan en el camino, o que no me interesa seguir, o que me aburro. No, me pasa un montón eso a mí, mucho. Me pasa Mariana, ahí mucho. pregunta Francisca Cuentos. Pregunta, ¿crees que el espacio de ficción, ese campo adentro, ayuda o amerita a aquella introspección de los personajes de la novela como si existiese inclusive el inicio de esta nueva novela? Tampoco entendí la pregunta. Estoy medio lela hoy. ¿Cómo, Mauro, de vuelta? Vamos de vuelta, la busco de vuelta. ¿Crees que el espacio de ficción, y ella pone entre paréntesis, ese campo adentro, ayuda o amerita a aquella introspección de los personajes de la Ah, novela ok, como si ahora sí, existiese? no entiendo. Sí, me parece que van de la mano, ¿no? Como que el ambiente o el personaje. A ver, Rulfo siempre decía que para narrar cualquier cosa hacen falta nada más que tres cosas. Él hacía siempre todo tan simple que yo me cago de risa con eso, ¿no? Que hace falta nada más que un personaje, el ambiente donde se va a mover el personaje y una voz.
Y a mí de alguna manera me parece que en efecto esto es como muy orgánico, ¿no? Que la gramática o el tono de un texto produce una atmósfera, genera un clima, y que ese clima entonces también, no sé, es como que se da la mano, tiene que ver con lo que le pasa a los personajes a nivel afectivo, emocional, vital, lo que sea, ¿no? Entonces sí, me parece que funciona, que de hecho se deberían dar la mano, digamos, ¿no? Tampoco Marian, sé, sí. no, tampoco sé si En, estoy por ahí, cualquier cosa que me diga. cualquier cosa, claro, si entendimos la consigna. Marian, en un momento, bueno, vos habías dicho que vos tenías a la escritura como un acto de descubrimiento. Y quería preguntarte, ¿qué descubriste en este texto que estás escribiendo? Es que todavía no descubrí un corno, porque no la terminé de escribir, porque eso, ese descubrimiento ese llega después. No, mientras tanto soy un, no sé, soy un queso, no sé ni lo que estoy haciendo, nada, me dejo. No descubrí nada, absolutamente nada. No, lo que me divierte cuando me refiero a la dimensión de descubrimiento de la escritura, a veces me pasa esto que hablábamos hace un rato, que termino una escena, entonces pienso cuál va a ser, o elijo cuál va a ser la siguiente, y, y de golpe cuando tengo una noción de cuál es la siguiente, me siento a escribirla, a veces me pasa que los personajes se me retoman y hacen otra cosa que no es. Y a veces Claro. me pasa, algunas veces, pocas me pasa, que es otro que hacen esos personajes, me alegra infinitamente y me sorprende porque es 20 veces más lindo que lo que a mí se me había ocurrido que hicieran, ¿viste? Eso es la dimensión para mí de la irrupción. Que hay toda una discusión con esto de que el escritor sabe, no sabe, o que te sentás a escribir sabiendo, no sabiendo. Castillo en un momento decía, bueno, es mentira que la gente no sabe, saben, aunque no sepan que saben, saben. O sea, en algún lugar lo sabés. Yo me acuerdo que esto lo discutíamos una vez en un taller literario de Adela, que nos invitó y estábamos charlando de esto, y que en algún momento, en algún punto, qué sé yo, está bien, por ahí lo sabés inconscientemente, en algún lugar lo tenés, pero al no ser consciente, qué sé yo, entonces eso del orden que emerge porque le abriste un surco en la escritura, en el camino, ¿viste? Entonces, admite que salga. Me acuerdo, mira, otra cosa, en una jam de escritura, en una feria del libro que me había invitado a Idukowski, me acuerdo que me puse a escribir un cuento, pero todavía no lo pude terminar de escribir, pero siempre lo quiero escribir, son esas cosas que quedan reverberando, como decía Sancia el otro día, que quedan reverberando años en la cabeza hasta que algún día encuentran la forma para bajar al papel, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando Aidukowski me invitó a esas jams de escritura, que fueron 4, y fueron cada una de 1 hora escribiendo ahí en público, yo me impuse escribir este cuento que tenía en la cabeza, que se me había disparado a partir de un viaje a Coruña, al norte de España, donde yo había conocido a un señor muy mayor, que era familiar de mi ex esposo, y, y que él nos paseó por su departamento mostrándonos las paredes, ¿viste? Que estaban rodeadas de fotos de la mujer y del hijo, ambos muertos. Entonces, él repetía todo el tiempo, me quedé muy solito, me quedé muy solito, y te mostraba fotos de la mujer muerta y del hijo que había muerto, el hijo era músico. Y bueno, me quedé muy solito, entonces yo me vine como muy conmovida, ¿viste? Cuando volví acá, y me acuerdo de encontrarme con mi ex cuñada, y le digo, ay, pobre Manolo, ¿no? Que se quedó tan solito. Y la mina me dice, no, Mariana, si se odiaban. La mujer y él se odiaban, me No, dice. nada que ver. Pero cuando... Entonces, Claro, la ese se imagen odiaban a mí, ¿viste? Como cuando vos te montaste un cuento y te cambió todo el personaje, sí. se odiaban. Entonces yo, nada, ¿viste? Empecé como a rearmar la historia de que se me había formado en la Claro, cabeza, tenías otra idea de personaje, claro. completamente otra. Entonces, nada, me quedé siempre con ganas de escribir el cuento se odiaban, y me pareció brillante además, ¿no? Esa hipocresía, ¿viste? De cómo queda bien decir que me quedé solito, pero nada. Aparte el tipo Y es no un daba... cuento que no terminaste todavía, lo escribiste, lo empezaste a escribir No, en una jam y quedó todo. pero esto te lo estaba diciendo por algo que me habías preguntado. Bueno, sí. Sí, lo del acto de descubrimiento. Claro. Entonces, cuando en la jam me pongo así como de un modo muy automático a boludear con la idea de se graban,
En un momento, porque yo no tengo más datos que los que te acabo de dar, que murieron, sabía que el hijo Claro. de este hombre era músico, pero no tenía más que eso, ¿viste? Y vos, mirá qué loco, me sale en un momento en el cuento que, porque aparte, no solamente se odiaban, sino que además el hijo era un violador y era un pedófilo, ¿no? Y bueno, nada, algo de todo este horror a mí me sale, así se me irrumpe, que el propio tipo que estaba, el propio escritor, narrador de este cuento, que estaba contando la historia del tío que vivía en Ará, en realidad él estaba preso y él era un hijo del tipo, bueno, era toda una cosa así como medio muy arrevesada que todavía no la pude enderezar, porque tampoco no volví, ¿no? Claro. Pero me quedó ahí como así, esas cosas que te salen escribiendo, que son bastante oscuras, ¿viste? Y que irrumpen porque de alguna manera les das un lugar para que salgan, pero te sorprenden a vos mismo, porque no venías escribiendo eso en realidad, venías escribiendo Claro, otra nada que ver. cosa. Marian, ahí hay una cantidad de preguntas, te voy a ir pasando algunas, a ver. Hoy, Bruno, ¿Qué? Bruno, un querido amigo Bueno, de estoy la más arriba porque estoy con las preguntas. Ahí, bueno, Mono Robeda pregunta, ¿qué tanto hay de vos en tus personajes? todo, me imagino. Nadie escribe sobre lo que no conoce, ¿no? Claro, No sé, o por lo menos son cosas que te interpelan, no sé si es de uno, pero es claro, de no, no. esos diálogos que hablábamos hace un rato, ¿viste? Como de los fantasmas de uno en todo caso a veces, ¿no? También de los personajes que nos habitan, de las canciones que hicimos en la vida, los lugares donde nos detuvimos, ¿no? Eh, yo creo que uno escribe con todo el acervo que uno tiene encima, todo lo que uno leyó, las cosas que uno vivió, las voces infantiles, las cosas que escuchaste, la cadencia, Bueno, la ahí música. hablando de eso, Facundo Moreno pregunta si hay algún autor que te haya marcado el estilo. Yo creo que no es uno, yo creo que yo creo que hay deslumbramiento, o por lo menos a mí, ¿no? Yo me he deslumbrado como lectora, digo, creo que leo y escribo porque me deslumbré con la lectura, ¿no? Yo de las cosas más felices de un día mío es encontrar en un texto una construcción feliz, una gramática que me sorprenda, una nueva manera de nombrar el mundo, ¿no? Yo creo que la escritura tiene mucho que ver con la posibilidad de la perplejidad, con poder mirar el mundo con cierta perplejidad, con deshabituarte, porque si lo mirás con la mirada cansada es como que no ves, ¿no? Está todo nombrado, ya está todo inventado. Entonces, de alguna Qué lindo manera, eso de una nueva manera de mirar el mundo. en el acto de escritura, para mí, también volviendo un poco a la dimensión de otra clase de descubrimiento que se da, pero es también una nueva forma de nombrar el mundo, o una necesidad de nombrarlo, ¿no? Yo tenía un viejo querido profesor que decía, la literatura existe porque el mundo es inhabitable, ¿no? La realidad es inhabitable. Entonces muchas veces necesitas renombrar las cosas, necesitas repensarlas. Y eso es, digamos, la forma que encuentro de repensar las cosas es escribiendo, es cuando más se me ordena la cabeza. En el acto de escritura, la escritura para mí tiene algo de morosidad, hay una, hay una demora, el pensamiento es como que va muy rápido, ¿viste? Pero cuando querés bajar una idea que la tenés por ahí embrollada en la cabeza a la escritura, la misma diacronía del acto de escritura y te obliga como a acomodar a través del lenguaje eso que a veces es un embrollo, una emoción, o cosas que no están claras. Entonces, de alguna manera, para mí escribir es también una manera de pensar y es una manera de renombrar el mundo también, porque hay cosas que ocurren alrededor nuestro, que, que necesitan ser renombradas, que son de un horror o que te conmueven, o son de, de una ternura o que no alcanza con decir la palabra, ¿no? Amor, ternura, horror. Tenés que descomponerlo en sus hilachas para entender qué es lo que pasó ahí, ¿no? Y entonces, bueno, también es un acto de descomposición, ¿no? De la realidad. Y eso te permite renombrarla y te permite hacerla un poco más habitable, tal vez, ¿no? Porque tenés que acomodarla necesariamente para volverla literaria. Entonces, eso también la acomoda un poco. Y me parece que nada, que eso es una manera de volver un poco más habitable esto, ¿no? Marian, volviendo a lo que leíste antes, ¿no? Ahí, bueno, Dana pregunta si ya tiene editorial, más allá de que no está terminada.
Sí, claro, sí, sí, La tiene. sí, sí. Ah, bueno, gran dato. ¿Querés leer un poquito más? ¿Podés? ¿Se No, puede? leo un poquito de Entre Gardenias, ¿querés que me habías Dale, pedido? ¿lo tenés a mano? Sí, sí, Bancame que cojo libros, un segundo. Ya. dale. Sí, sí, sí. Mientras, si tienen alguna pregunta más, para hacer, queda poco tiempo. Así que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, hay murmullos de Pancha, saludos, ahí dice, siempre es constructivo escucharte y leerte ni hablar. Pancha, siempre es constructivo hablar con vos, mi amor. Bueno, leo el segundo fragmento de Entre Gardenias porque siempre leo el primero, si no es un embole. ¿Te Dale, parece? dale. Tenemos igual un poquito, no queda tanto tiempo, pero tenemos unos Igual, minutos, ¿eh? leo un pedacito, ¿no? Dale, sí, sí, dale. Hay muertes que solo llegan, no avisan. Lo agarran a uno en la ducha o en la cama y le amputan a uno la cena o la mañana. La vida tampoco es voluntaria, solo sucede, casi siempre al azar. Llega un día y dibuja escenas, unas detrás de las otras, y uno ahí aleteando, haciendo equilibrio, haciendo de cuenta que se tiene cualquier clase de dominio, como si uno eligiera. Como cuando vino el secretario esa mañana a buscarme entrenadas, porque sí, pensé que se había enterado de mis estudios, que habría pensado, no tiene hijos, no tiene marido, que es como pensar, tiene todo el tiempo del mundo. Así que estimé que por eso me había venido a buscar el secretario esa mañana, cuando yo estaba en la facultad, porque ahí me pasaba el día a los 30, 33 años, dando clases, preparando clases, los alumnos en un silencio de respeto hasta que me avisan que un secretario me anda buscando afuera para cuando termine. Salí un poco apurada, intrigada, preguntándome qué era eso del secretario que me esperaba. Salí enredada en mi gordura, apurando mi abdomen, preguntándome quién me venía a buscar. Era Pedro, estaba afuera, de pie, tranquilizándome, sin rencores, Adelaida, sin rencores. Y yo preguntándome qué quiere este, a qué viene, tantos años pasaron. Te necesitamos, Adelaida, en el ministerio. El mismo Pedro, el de la cara magra, me invita a un café, la nariz entera, y yo acepto, incrédula, sorprendida, el abdomen inflado, la cara redonda, el café. Te necesita Adelaida en el ministerio, tan respetuoso, tan prometiendo sin rencores, que se me pasa el espanto, me calmo, me callo, me calcino el desquicio, el resquicio, y le digo que lo voy a pensar, que vuelva mañana, su cara magra, ovalada, a la facultad. Vuelvo a casa, prendo la hornalla, el arroz, los fideos, hoy no fui a visitar a mamá, pero ella se me viene en silencio, la cara redonda, no te oigo, Adelaida, no te oigo. No sé qué hacer, mamá, volvió Pedro, que me necesitan en el ministerio, debe ser algo que no entiendo, te necesitamos, Adelaida. El arroz está listo, lo sirvo en una fuente, la fuente grande de vidrio, la fuente en la que mi mamá me servía los fideos, la llevo a la mesa con los de hoy y los huevos y la porción de torta que sobró de la torta de ayer en otro plato de postre y pongo todo sobre la mesa y como. Pero claro, Pedro me vino a buscar, pero nada que ver con las piedras, con la geología, con nada que yo hubiese estudiado, solo rellenar planillas, femenino, masculino, planillas, 33, 20, 18 años, planillas, direcciones, destinos, horarios, más planillas, rellenar planillas. Bueno, y lo dejamos acá. Increíble. Muy bueno, Marian, muy bueno. Ahí, bueno, bueno, hay una que dice que impresionante puso y, bueno, le agregó ahí una frase. Y ahí Silvia pregunta, me gustaría saber acerca de tu experiencia con los editores, el proceso de editar un libro. Si son muchas o pocas las concesiones que en tu caso debes hacer. Gracias. Eh, yo siempre digo Hmm. que hay una enorme distancia, ¿no? Entre el proceso de escritura, el acto de escritura, la praxis, y el proceso de dar a conocer o publicar eso que uno ha escrito, ¿no? Son dos actos completamente diferentes que entrañan cosas completamente diferentes. Eh, para mí, el proceso de edición, a ver, uno produce un texto, ¿no? Pero del texto al libro hay como un camino enorme, intervienen un montón de almas muy hermosas. Yo creo que el mundo gira porque existen editoriales, ¿no? Es decir, el editor es alguien que embellece el mundo. A mí me ha hecho, digo, con lo feliz que soy leyendo, no me imagino un mundo sin libros, ¿no? Sin editores que se hayan ocurrido
editar esos textos que a mí me aportan esa felicidad y que me constituyen y que creo que no sería esta que soy si no hubiera tenido la dicha, ¿no? De acceder a libros y poder leer. Entonces, a mí me hace como mucha ilusión siempre que un texto se convierta en un libro y que entonces de alguna manera eso pueda ser leído, ¿no? Que pueda terminar de cobrar su sentido. Esto que vos a veces me preguntás, ¿no? ¿Qué sentido tiene? No sé, porque en última instancia tiene la magia también de que cuando se vuelve libro eh, hay una otra mirada, unos ojos que encuentran y que a lo mejor tenés la dicha de que otros ojos dialoguen con ese texto y se produce ahí algo que es como genial, ¿no? Y cuando a mí me conmueve profundamente sobre también cuando otros ojos que leen ese texto producen un texto, ¿no? Escriben algo respecto de eso que leyeron. Y eso a mí es como para descorchar un vino y quedarse brindando con la vida eternamente. Bueno, con Eh, Cenizas tenía otro nombre y vos tuviste una reunión con sí, Paula Lucantis, me sí, contaste una vez, ¿no? Todos los papeles arriba de la todos, mesa. sí, todos los procesos de edición fueron una, una dicha, fueron de dicha, fueron momentos de felicidad, fueron momentos de mucha alegría, fueron momentos también de diálogo. El editor es el que confía en tu texto y de alguna manera se produce allí no sé, algo que es muy íntimo, ¿viste? Porque se establece un diálogo muy cercano. Eh, y tuve por suerte siempre procesos de edición bellos, muy bellos. Como te decía, con Paola Lucantis, que es un amor de persona, sentada una tarde en el comedor de casa con todos los cuentos, ordenándolos, viendo en qué orden los íbamos a meter adentro del libro, reacomodándolos y repensando el título del libro, con Sandra Buenaventura de Metalúcida, que también le cambiamos el título. Yo por eso ya no titulo más mis libros. Eso se lo dejo al editor siempre. Claro. ¿Ya tiene Este, título el que estás escribiendo? no, 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 no. Bien. No, no, le Quiero pondremos decir algo, pues. al final, pero Una ya. cosita, Laura preguntó que habías leído recién, Laura Beijing, o Beilin, y bueno, le decimos que recién leyó un fragmento de un cuento que se llama Entre Gardenias, Sí, porque estaba preguntando que habías leído, ¿no? sí, de Ceniza Cenizas de de Carne. Carnaval y Entre Gardenias es el cuento. Sí, bueno, Ay, Silvia, después decinos si te respondió la pregunta o si querés algo más al respecto, a ver si hay alguna pregunta más. Sí, ahí dice Silvia que es un encanto. Paola. sí, Paola es encantadora, sí, sin duda. Y bueno, habían preguntado, y justo tiene que ver con algo que te quería preguntar, ya queda muy poco, y vos sos una gran lectora, me acuerdo de cuando fuimos a hacerte una nota ahí con el mono para YouTube, y bueno, nosotros siempre preguntamos algún libro que tengas en tu biblioteca, que para vos sea importante, que sea una joya. Hay una persona ahí, preguntó más atrás, que recomendaras, creo que dijo 5 libros, y te quería preguntar bueno, en este tiempo, si pudiste leer algo, si tenés algo como para recomendar. Sí, a ver, sí, de ¿Te acordás que libros, esa vez bajaste con un pilón de libros? sí, sí, pero ¿Te eran acordás? Sí, históricos, sí, ¿viste? sí, Libros de un literatura que montón. amo. Sí, sí. Pero bueno, a ver, libros leídos este año, sí, un montón que leí muy hermosos. A ver, leí Degenerado de Ariana Harwicz, leí Estás muy callada hoy de Ana Navajas, leí Los Ingrávidos de Valeria Luiselli, todos estos los recomiendo, ¿no? Por supuesto, leí Tres Truenos de Marina Clos. Sí, un montón de libros buenos, por suerte, eso es genial, hay un montón de escrituras bellísimas, por suerte, que nos acompañan. Ahí, sí, ahí dice el mono que gracias a esa entrevista ama a Bolaño. Y Ah, Bernardo Bonacalza te pregunta, Mariana, ¿hay un punto de no retorno en los personajes de tus cuentos? ¿Kafka ha influido mucho? Pregunta Bernardo. bueno, Bernardo, no sé si entiendo bien la pregunta, pero hay un punto de no retorno en los personajes.
A ver, yo recién comentaba que por ahí responde, pero no sé. Sí, hay un punto de no retorno a los personajes, es decir, eh, yo voy tirando del hilo, pero hay un momento donde mi sensación es que cuando el personaje ya está constituido, tiene huesos, cuerpo, qué sé yo, una forma de hablar y un ambiente donde se mueve, la verdad es que yo siento que yo no puedo hacer con esa persona lo que se me canta, ¿viste? Se va reduciendo un poco ese territorio de libertad y es un poco el personaje el que de algún modo te dicta lo que podés hacer con él, porque no, ya no es totalmente maleable. Así que sí hay un punto de no retorno donde ya, al menos sí, hay el punto. Yo tengo un amigo que tiene una horca al lado de la cama y dice, y con el cartel que dice salida, ¿viste? Siempre hay un punto de retorno, podés abandonarlo. Pero digo, pero es verdad que si lo querés seguir, ya hay un momento donde lo seguís a donde él te lleva. No es que lo puedes llevar de las narices a donde vos se te cantan. Es una cuestión medio de respeto. Ya el tipo, viste, es alguien, no podés andar haciendo cualquiera con el chabón. Entonces sí, eso me pasa, hay un punto de no retorno. Y si me influyó mucho Kafka, qué sé yo, Kafka, eh, a mí me gusta el modo de pensar kafkiano, ¿viste? Me parece que en ese sentido sí es algo que tengo como siempre muy presente, sin dudas. Marian, queda muy poco tiempo y yo en Entrevidas TV tengo una sección que cada tanto la estoy subiendo con algunos escritores, que tiene que ver con esto de la recomendación de libros, ¿no? Los 3 libros de tu vida, se llama la sección, y para cerrar me gustaría, si me podés dar 3 nombres de 3 libros de tu vida, por Tres, la importancia que sean, ¿no? no puedo darte tres nada más, es imposible. Porque ¿sabés qué pasa? Yo no sé si a vos te pasa, y no sé cuánto tiempo tenemos, cualquier cosa cortame porque no tengo ningún reloj a mano. 2 minutos. Pero, ¿cuánto? ¿Dos? 2 minutos, así nos despedimos y no se corta. Listo. Eh, Supongo que nos pasa a todos, pero hay como, yo lo que siento que tuve en mi vida son como caminos de lectura, como por etapas, ¿viste? Entonces, a ver, vamos a ir por eso, como etapas de lectura. Una etapa adolescente, en mi adolescencia, cuando yo tenía 14, 15, 16 años, 17, yo en esa época leía mucha literatura latinoamericana y a mí me deslumbró profundamente eso. Porque yo venía de lecturas de clásicos tipo Dickens, Poe, qué sé yo, Julio Verne, era lo que leía de niña. Entonces cuando llego a la adolescencia, que además en mi vida llega junto con el retorno a la democracia, llega con algún modo con la vuelta del boom latinoamericano, porque en el 82, que es cuando yo cumplo 15, le dan el Nobel a García Márquez. Entonces, sí, hay una serie de factores culturales, políticos, sociales. Entonces, en ese momento yo me encuentro, descubro la literatura latinoamericana y fue un viaje de ida. Yo me acuerdo de flashear mal con La Casa Verde de Vargas Llosa, con Cien Años de Soledad, por supuesto, tengo ahí el original que leí todo subrayado, con Conversación en la Catedral, con Rulfo. Fue un momento con Carpentier, con Fuentes, bueno, fue un momento de gloria, por supuesto, en esa época también las lecturas de Cortázar, de Borges, mis primeros acercamientos a Borges son de esa época. Así que esa época de lectura tuvo un montón de deslumbramientos. Pasa que, bueno, después uno va teniendo otros deslumbramientos, ¿no? Qué sé yo, y si voy ahora a una etapa por ahí más reciente, de la última década, hace 10 años, ponele, tuve deslumbramientos muy grandes con Nabokov, con Antonio Lobo Antunes, que es mi escritor dilecto, portugués, lisboeta, que recomiendo siempre su Manual de Inquisidores porque es una obra de arte, ¿no? Así que bueno, es difícil decir un libro, ¿no? Pero bueno, Barra Siniestra de Nabokov también me parece muy lindo. Bueno, ahí para la persona que pidió 5, te dio muchísimos más. Y bueno, Marian, está por terminar, no quiero que corte abruptamente, porque corta No, pedimos, justo a la hora. abrazar. ¿Cómo? Y qué ganas que tengo de que nos podamos ver pronto con todos los Sí, ojalá amigos que y falte amigas muy que poco. tenemos. Sí, ojalá. Bueno, Quedan eso, 28 segundos, Marian. bueno, un Muchísimas placer. gracias y gracias a todos los que Gracias se a conectaron, pero bueno, muchísimas gracias a vos por la amabilidad de siempre. no, Y bueno, gracias a esto queda vos. grabado, así que para el que quiera verlo después, queda en Entrevidas TV grabado. Dale, Un gracias beso a grande. todos.
Hasta Un luego. beso grande. Nos estamos viendo. Chao, hasta luego.